Y bueno, quiero compartir con ustedes un mensaje corto en esta mañana realmente que me ha tocado. Y quiero hablarles de algo que está muy de moda o muy pendiente o está muy presente en las mentes realmente de muchas personas realmente ahora mismo. Se trata de celebraciones. Y es que ciertamente por estas épocas del año hay muchas celebraciones. Ya hemos comenzado desde el mes de octubre pasado, pues estamos en, digamos, el mundo está en celebraciones. Al ser humano, al ser humano le gusta estar de fiesta, le gusta celebrar y sentirse alegre, entusiasmado y olvidar momentáneamente sus afanes y preocupaciones. A todos nos gusta eso, esa es la verdad. Además, si la celebración es en nuestro honor, la satisfacción es aún mayor porque nuestro ego se alimenta y estimula nuestra vanidad, haciéndonos sentir importantes y estimados y respetados y hasta reverenciados. De ahí que, comenzando desde la celebración o con la celebración de la fecha de nacimiento de cada persona, el ser humano se ha inventado muchas, pero muchas, quizás innumerables festividades con las cuales se ha regocijado y exaltado en muchas ocasiones hasta con excesos y abusos. Pareciera que todo es válido para celebrar o ser celebrado por la humanidad, o al menos toleramos civilizadamente muy bien la celebración de casi cualquier festividad, excepto unas que se nos indican en el libro que la cristiandad supuestamente acepta como la palabra escrita de Dios que le dice. Por favor, acompáñenme a la primera lectura de esta mañana en Levítico 23. El libro de Levítico 23, capítulo 23 y versículo 2, que dice así en la versión Reina Valera contemporánea. Levítico 23, versículo 2. Deben proclamar mis fiestas solemnes como santas convocaciones en mi honor. Estas son mis fiestas, dice ese versículo. Y vamos ahora ahí mismo en ese mismo capítulo, en el versículo 4, Levítico 23, versículo 4. Y leemos ahí: las fiestas solemnes en mi honor, las convocaciones santas que ustedes celebrarán en las fechas señaladas son las siguientes, dice ahí. Y más adelante en el mismo capítulo 23, en el versículo 37, leemos también: estas son mis fiestas solemnes. Y tomar muy buena nota de quién es la persona a quien se está honrando en estas festividades. No es a ninguna nación, no es a ningún pueblo, es a un Dios que dice: estas son mis fiestas solemnes. Y a continuación, el Dios de la cristiandad describe 52 fiestas semanales y 7 fiestas anuales. ¿Qué les parece? Cuyo propósito principal es servir de guía, de estandartes y plataformas para cumplir con el primer y más importante mandamiento, que dice así en Mateo 22, del 37 al 38, si me pueden acompañar. Mateo 22, del 37 al 38, dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. A pesar de que se hace evidente el carácter festivo del Dios de la cristiandad, la mayoría de los cristianos decidieron, por cuenta propia y conveniencia, declarar obsoletas, inútiles y legalistas las festividades decretadas por su Dios. Una práctica muy antigua del corazón del hombre cuando su vanidad y concupiscencia y egoísmos no son satisfechos. Y entonces establecieron celebraciones ajenas a su Dios y hasta con orígenes de adoración a otras deidades.
Sin embargo, veamos ahora cómo reacciona ante esto el Dios de la cristiandad. Acompáñenme, por favor, al Evangelio de Mateo, en el capítulo 15. Evangelio de Mateo, capítulo 15, y versículos del 8 al 9. Ahí leemos. Y voy a leer ahora de la Nueva Traducción Viviente. Mateo 15, versículos del 8 al 9. Dice así: Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Ahora, no es que no exista el peligro del legalismo. Es decir, ¿a qué me refiero? A la tendencia o actitud de quienes anteponen, ante todo, la aplicación estricta de la ley. Y es que el corazón del hombre verdaderamente es engañoso y perverso. Miren, en el folleto de la iglesia que se llama El Nuevo Pacto, anula la ley de Dios, y en un recuadro de uno de los capítulos, que ahorita no recuerdo muy bien, pero lo pueden revisar ahí en el folleto, el recuadro se llama Confusión acerca del legalismo, qué es y qué no es. Se nos dice claramente. Y este es uno de los párrafos dentro de los folletos de la iglesia que realmente más me gustan y al que más me refiero, o de uno de los que más me refiero. Y dice así, fíjense, y esto está así desde hace años, desde que se publicó ese folleto. Sustituir las leyes de Dios por invenciones humanas, como hacían los fariseos, es legalismo. Confiar en la obediencia a cualquier ley en lugar de la fe en Cristo para hacerse justo delante de Dios es legalismo. Si el enfoque exclusivo de uno es la obediencia a la ley sin la motivación de agradar a Dios, amar a Dios y amar al prójimo, el propósito de la ley queda desvirtuado. Nos dice Mateo 22, del 36 al 40 y Romanos 13:10. Y esto es legalismo. Si creemos que guardar la ley de Dios puede ganarnos la salvación como nuestra recompensa, somos culpables de legalismo. La obediencia técnica también dice, la obediencia técnica o estricta a la letra exacta de la ley es en tanto que buscamos formas de evitar, el verdadero propósito y la intención de la ley es legalismo. De hecho, veamos cuál es la reacción del Dios de la cristiandad ante una actitud legalista. Acompáñenme, por favor. Volvamos a la Biblia y leamos ahí en el libro de Amós. Vamos al profeta Amós en el capítulo 5. Amós 5 y vamos a leer del versículo del 21 al 24. Fíjense bien lo que dice ahí el profeta. Dice, yo aborrezco sus fiestas solemnes. Uf, qué tremendas esas palabras. Yo aborrezco sus fiestas solemnes. No las soporto, ni me complacen sus reuniones. Cuando me ofrecen sus ofrendas y holocaustos, no los recibiré, ni miraré los animales engordados que me presentan como ofrendas de paz. Alejen de mí la multitud de sus cantos, dice. No quiero escuchar las melodías de sus liras. Prefiero, oigan bien, que fluya la justicia como un río y que el derecho mane como un impetuoso arroyo. Y además de esto, además de estas tremendas palabras, se registra la reacción del mismo Jesucristo ante este tema. Vamos ahora de nuevo al Nuevo Testamento, en el libro o Evangelio de Mateo, en el capítulo 5,
y versículo 20, donde leemos ahí, Mateo 5, versículo 20. Les advierto, nos dice Jesucristo ahí, les advierto que a menos que su justicia no supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino de los cielos. Y cuando Jesucristo dice estas palabras y se los dice a sus discípulos y a la gente que estaba ahí, que eran judíos, y les dice, tienen que ser aún mejores que los maestros de la ley de los fariseos, estaba poniendo un estándar realmente altísimo. ¿Qué vamos a hacer ahora si esta es la gente que más cumple la ley? Vamos ahí ahora al capítulo 23 de Mateo, del Evangelio de Mateo, capítulo 23 y versículo 23. Y ahí mismo dice también el mismo Jesucristo, ¿qué aflicción les espera? Dice, maestros de la ley. Oigan, ahora refiriéndose a los maestros de la ley. ¿Qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, les dice, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, les dice, pero sin descuidar las cosas más importantes. A eso se refiere en cuanto al legalismo. El llamado entonces, el llamado a adoración del Dios del cristianismo, evidentemente es a su pueblo. Es decir, a los llamados, escogidos y fieles, los que por su arrepentimiento y fe ya son salvos de la sentencia que pende sobre todo aquel que infringe la ley de Dios, nos dice Romanos 6, 23 y Efesios 2, del 8 al 9. Este pueblo santo es este pueblo santo, no ninguna nación actual, sino que es este pueblo santo de llamados, escogidos y fieles, son los que se vuelven a su Dios en adoración, en verdadera adoración y honra, celebrando sus fiestas, que son las siguientes. Número 1, el sábado o día de reposo, que lo podemos leer y anótenlo en Levítico 23. ¿Y qué celebramos ahí? Es decir, cada semana nos alegramos y reconfortamos, así como lo estamos haciendo el día de hoy. Nos alegramos y reconfortamos recordando el haber sido creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, con el propósito de llegar a ser parte de su familia. Número 2, la Pascua. Se lee o se indica en Levíticos, en el libro de Levíticos 23, versículo 5. Y ahí en ese tiempo es donde conmemoramos entonces la gracia de Dios derramada a través del martirio y sacrificio de su Hijo Jesús, el Verbo, como propiciación y redención de nuestro estado pecaminoso bajo sentencia de extinción o muerte. Número 3, la fiesta de panes sin levadura, indicada en el libro de Levíticos en el capítulo 23 y versículos del 6 al 8. ¿Qué es esto de panes sin levadura? Es el milagro, es la celebración del milagro de nuestro arrepentimiento, porque nuestro arrepentimiento es un milagro que es de Dios. De nuevo, es el milagro de nuestro arrepentimiento y caminar sobre el agua como nuevas criaturas, es decir, nuestra conversión como esas nuevas criaturas que Dios está formando. Número 4, Pentecostés, indicada en Levíticos 23, del 9 al 22. Donde nos regocijamos, en esta fiesta nos regocijamos por la resurrección de Jesucristo y la garantía de Dios para nuestra fortaleza, consuelo y victoria como hijos suyos, y la formación de su iglesia, pueblo y congregación,
Leemos esto en Ezequiel 36 del 26 al 27, refiriéndose también a este evento. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas, porque no había forma de hacerlo de la manera como Dios quiere que lo hagamos. Sin su espíritu, eso no era posible. Número 5. La fiesta de trompetas, indicada en Levítico 23, de los versículos del 23 al 25, o el retorno de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y la resurrección y transformación de sus llamados, elegidos y fieles. Fíjense bien lo que leemos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, y versículos del 16 al 17. Dice así, 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Pues el Señor mismo descenderá del cielo, y con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios, primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y entonces estaremos con el Señor para siempre. Número 6. La fiesta de expiación, indicada en Levíticos, capítulo 23 siempre, y versículos del 26 al 32. Cuando celebramos anticipadamente, con la certeza de lo que esperamos y con la seguridad de lo que aún no vemos, celebramos la eliminación del origen y fuente de nuestra motivación al pecado y exposición al sufrimiento y muerte. Pueden leer esto también acerca de esto en Apocalipsis capítulo 20 y versículos del 1 al 3. Número 7. Séptima celebración. La fiesta de tabernáculos, indicada en Levíticos capítulo 23 y versículos del 33 al 35. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta fiesta? La hemos celebrado, pero muchos no la conocen y no la entienden. Celebramos el reino milenial de Jesucristo y sus santos sobre la tierra y sus habitantes. Para más referencia también leer Apocalipsis 20, versículos del 4 al 6. Número 8. Octava fiesta indicada, el último gran día. Levítico 23, 36. Cuando el juicio de Dios se extienda sobre todo ser humano que haya vivido en la tierra en cualquier época y comienza una nueva era, en una nueva tierra, bajo un nuevo cielo. Leamos esto en Apocalipsis, leamos esto, porque esto es hermoso realmente, esto llena de emoción, esto nos da esperanza realmente y nos da fortaleza en nuestros corazones mientras vivimos en este mundo malo. Vamos allá, Apocalipsis, capítulo 20 y versículos del 7 al 15. Dice ahí, así como está en la Nueva Traducción Viviente: oí una voz fuerte que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. ¿Pueden realizar ustedes lo que signifique eso? Dios mismo vivirá y estará con ellos. Él les secará todas las lágrimas de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. No volveremos a sufrir. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Y entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones, y yo seré su Dios, y ellos serán
mis hijos. Alabemos entonces, alabemos y celebremos al Eterno porque Él es bueno y su misericordia permanece para siempre, nos dice el Salmo 136:1. Este es el llamado para todos los llamados, elegidos y fieles del Eterno, el único y verdadero Dios viviente. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Apocalipsis 22, del 20 a 21. Ha sido un gusto y una bendición poder dirigirme a ustedes. Que Dios les bendiga.